Cuando hacemos foco en el estudio y cuando caminamos por esos potreros, por esos sistemas, por su grupo de potreros, podemos hacer una visión, podemos tener una visión desde lo individual, que es muy rica, hasta lo regional. O sea, podríamos hablar como mencionamos al principio de la presentación, desde esas macro regiones que hablábamos de clima árido, cálido, frío, templado, de eso bien, una visión bien macro, hasta una visión individual de pérdida de hojas, senescencia de hojas por canopeo, senescencia por efecto, por ejemplo, podría ser de una serie de fenómenos como pueden ser las heladas, en fin, y por todo el rango de posibilidades, que solamente acá están mencionadas 3 o 4, pero que pueden ir generando análisis válidos en todos los sentidos. Entonces, dependerá del foco de estudio y el nivel de identificación que queremos generar en el estudio, podremos pasar por estas distintas posibilidades. En general, nuestro análisis está relacionado a los sistemas. Estos sistemas son parte de seguramente de una región, son parte puede ser algo más micro, digamos más macro que un sistema, pero más micro que una región, que puede ser un parche o puede ser un paisaje, pero en fin, de alguna manera, desde lo individual y del conjunto de individuos estaremos definiendo un sistema y que es normalmente el ámbito donde nosotros nos movemos. Vemos a nivel de planta individual, y esto también lo podemos llevar no solamente a planta individual, pero hace más fácil el análisis en esta instancia, pero podemos generar la sumatoria de los efectos. Pero hablando del individual, la defoliación decimos que genera pérdida de área foliar, o sea, cuando nuestros animales entran y consumen este pasto, defolian, cosechan, o lo hacemos a través de un elemento mecánico, no necesariamente tiene que ser el animal como efecto transformador del área foliar. En general, el primer efecto que encontramos es una disminución de la tasa de crecimiento relativa, porque baja instantáneamente esa capacidad de captación, y bajamos instantáneamente la capacidad de fijar el carbono y la biomasa. Pero eso es algo puntual, por supuesto va a depender de la profundidad de la defoliación. Y la defoliación también en algunos aspectos, en algunas especies, puede generar aumento de tasa de crecimiento absoluto y relativo, en el sentido de que estimula los puntos de crecimiento, repercute en la relación macollo fértil, macollo estéril, con lo que puede generar, y muchas veces genera, respuestas positivas. O sea, que el pastoreo
de alguna manera estimula el crecimiento aún más. Y esto es lo que le llamamos así como a nivel de crecimiento animal, hay crecimientos compensatorios. También la pastura genera como individuo y como parte de la población en su sumatoria, en su interacción, genera un crecimiento, puede generar un crecimiento compensatorio. Desde el punto de vista individual, esto es desde el punto de vista, es una visión desde el punto de vista de la productividad de la materia seca, pero también existe desde lo individual y de lo poblacional un punto de vista que tiene que ver con la calidad. En la dinámica, cuando observamos la dinámica de una pastura, con un individuo de nuevo, o si adicionamos esos comportamientos a nivel de conjunto y de población, vemos que a medida que estas pasturas van pasando por distintos estadios fenológicos, o sea que desde aquel quizás podríamos plantear en una perenne de aquel rebrote, o de un anual también, ¿por qué no? Pero desde aquel rebrote donde los macollos prácticamente quedaron libres a la intemperie y desfoliados por todo ese proceso vegetativo de generación de nuevos tejidos foliares, van desarrollando esa dinámica de crecimiento, va generando distintas curvas. Por supuesto, la primera gran curva, la más grosera, la más visible quizás, es la de acumulación de materia seca. O sea, nuestra pastura va generando materia seca, va acumulando materia seca. Y esto está definido por esa curva verde que pueden ver en el gráfico, que seguramente tendrá distintas formas. Esto es simplemente a modo de ejemplo, pero tendrá distintas formas. Después vamos a ver algunas de ellas dependiendo del genotipo, dependiendo del ambiente y dependiendo sobre todo de la interacción de ese genotipo. Esa acumulación de materia seca en general, sobre todo esto está aún más magnificado en la C4 y sobre todo en aquella C4 más de zonas subtropicales y tropicales, va generando un aumento esa acumulación va generando un aumento en el tamaño, en la arquitectura, cambios en la arquitectura, perdón, de la pastura, y eso va generando la necesidad de contar con porciones de tejidos que sustenten ese crecimiento desde lo puramente físico, y es así que normalmente la acumulación de materia seca está asociada a la acumulación de fibra y ya empecemos a identificar acá otro elemento de pérdida que es la calidad. Uno podría decir ya que la acumulación de materia seca no siempre redunda en aumento de la productividad, porque quizás podemos aumentar producción de materia seca, pero bajar la productividad de la pastura, algo que también discutimos en el momento. Muchas de estas pasturas acumulan a medida que ocurre ese pasaje de lo vegetativo a lo reproductivo, que puede ser muy corto. Si uno quisiera definir el tiempo, podría ser muy corto en algunas pasturas. Podría ser esto, quizás podríamos estar hablando de 45, 60 días, o sea,
ese tiempo, no pensemos en un tiempo que tiene que ver con un año o con una temporada, eso puede ocurrir en genotipos de alta respuesta y ciclo corto, sistemas de, digamos, cambios muy violentos, muy bruscos. Y en general los contenidos de carbohidratos no estructurales va variando también de la mano del paso del tiempo, ¿no? Entonces, al comienzo son mínimos esos contenidos debido a la baja cantidad de materia seca acumulada, y a medida que se va acumulando esa materia seca se van haciendo máximo y después van disminuyendo, y van disminuyendo también no solamente del consumo por el propio metabolismo de esas pasturas, sino también desde la proporción de tejido, ¿no? O sea, va perdiendo esos carbohidratos no estructurales, van perdiendo participación, van perdiendo proporción en el concierto de tejidos de este material. En general, a medida de que cuando tomamos, si nos imaginamos una pastura, que pasa por todo este proceso, podemos imaginarnos y tomamos fotos de estos momentos, de estos diferentes momentos. Podemos dividir esta curva en 2, en 3, en 10, en 100 porciones. Vamos a tener una serie de cambios de tejidos que van a definir de alguna manera aspectos que van a repercutir en la utilización y en la transformación de este producto en carne, leche, pelo, lana, etc. En general, a medida que avanza vamos de un periodo vegetativo hacia un periodo reproductivo, vamos teniendo disminuyendo la velocidad de digestión, y eso está explicado por el cambio de proporciones, cambios proporcionales de los distintos tejidos que participan en ese tejido que el animal cosecha. O sea, imaginémonos un bocado de un animal en una pastura, sobre una pastura, que en pleno estado vegetativo, en pleno mascollamiento, ¿por qué no? Ese bocado tendrá una alta proporción de componentes de alta calidad, de alta velocidad de gestión, con tejidos propios de ese estado, y a medida que pasamos, esa misma pastura se va deteriorando de alguna manera con el paso del tiempo y del pastoreo y de la agresión propia del animal y la agresión, ¿por qué no?, del sistema ambiental, del ambiente. Imaginemos, ¿por qué no una pastura que puede estar sufriendo algún tipo de agresión ambiental por una extrema sequía, por falta de lluvia, por baja fertilidad? Digamos, en síntesis, porque no se cubren los requerimientos que ella necesita para responder a lo que su genética está preparada. Genera distintos tipos de proporciones de tejidos que de alguna manera redundan en la calidad. Entonces, ¿por qué no
podemos identificar esto como otra pérdida de las pasturas. Esto es lo que a mí me gusta llamar, en algunos casos los podemos llamar como las pérdidas que, digo, no son invisibles porque lo vamos a ver reflejado en la productividad. O sea, entramos un grupo de animales en estado vegetativo con una disponibilidad no limitante de materia seca para estos animales y vamos a tener una respuesta X, y en nuestro proceso de decisión por X razón tomamos las directrices de ingresar esos animales en un periodo posterior y a una misma disponibilidad o a una misma asignación forrajera, dato no menor, al tener una pastura, un kilo de materia seca de menor calidad, de alguna manera es una pérdida de esa oportunidad que tuve en un periodo anterior, de que ese kilo de materia seca disponible generaría una respuesta diferente al kilo de materia seca disponible que le estoy asignando hoy a ese animal con otro tipo de